Este es el video número 9 de la parte 5 y en este video vamos a hacer un mini repaso de las cosas que hemos estado estudiando en los dos videos previos, y después de eso vamos a ver cuáles han sido las consecuencias de la caída de ángeles, de la segunda intervención de los ángeles en la historia humana. En los dos últimos videos hemos estado hablando, comenzamos el tema de las tres caídas o tres incursiones de ángeles, o tres veces que los ángeles han interferido en la historia de los seres humanos y han afectado la relación de la raza humana con su creador hasta el día de hoy. En la primera caída vimos brevemente, porque no entré en demasiado detalle acerca de eso, la intervención de un ser que nosotros conocemos como Satanás en el huerto del Edén. Cuando el hombre fue creado, inyectó en la raza humana por medio de la mujer, quienes traen ese estigma en ellas, y el pecado entró en la raza humana a partir de ese momento y nos afecta hasta el día de hoy nuestra relación con el Creador, pero eso ya lo vimos. En la segunda caída, o la segunda vez que los ángeles han intervenido, es lo que nosotros conocemos comúnmente como los ángeles caídos. Y eso se saca del libro de Judas. Ya estudiamos en la explicación, ya hice un análisis de Judas capítulo 1 y verso 6. Todo un video de 1 hora explicando solo ese versículo. Y vimos que estos seres perdieron lo que en griego se dice el arkai. Esa parte de ellos que se llama en griego arkai contenía dos aspectos. El arkai era su principalidad, pero vimos que cuando ellos perdieron su arkai y abandonaron, dice la Biblia, abandonaron su morada eterna, abandonaron su propia morada, dicen algunas versiones, se está refiriendo a que ellos abandonaron la misma presencia de Dios, hermano. Eso fue algo muy grave. Y ellos decidieron tomar su propio camino. Entonces, ese arkai que dice en el griego es que ellos perdieron su principalidad, aunque todavía están funcionando hasta el día calendarizado en el que ellos serán juzgados por completo. Pero temporalmente ellos todavía mantienen su principado. Ahora, vimos también de que ese principado que ellos perdieron también era su morada al lado del Padre. Es como, por así decirlo, piense usted en un rey que vive en su castillo y vive con sus hijos. Pero hay unos hijos príncipes, hijos del rey, que se rebelan contra el rey. Entonces viene el rey y les quita su principado, los declara sin la autoridad y el poder del principado. Pero no solo eso, ¿qué cree que va a hacer? Los va a echar del castillo. De la misma manera, estos ángeles perdieron su principalidad y perdieron su lugar de morada. Y nosotros hemos estado viendo y hemos estado diciendo en muchos videos que ese lugar, esa morada eterna que ellos abandonaron, ahora será llena, será completada, será reemplazado por
seres humanos. El Señor anda buscando personas que quieran llenar ese lugar. Pero para poder llenar ese lugar y llegar a ser príncipes, nosotros necesitamos llegar a ser como Jesús. Y ya estuvimos estudiando acerca de eso. Estuvimos estudiando acerca de la incorrupción y la inmortalidad para poder en la primera resurrección recibir lo que la Biblia llama la huiotesía, de lo cual también hablé en el video anterior. Esa huiotesía quiere decir que es el momento preciso en el cual aquellos que sean elegidos entre los vencedores de las 7 iglesias que llegarán a ser como Jesús serán revestidos de incorrupción y de inmortalidad y vendrán a ser como Jesús, hermano. Es una cosa grande. Y precisamente allí es donde tiene unión con este paradigma del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque estos que sean revestidos de Yeshua van a vencer a estos principados y estas potestades, que son los que están sosteniendo el nuevo orden mundial. Y una vez quitando esas bases, ese fundamento del nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial es fácil de derrotar. Y estos mismos que sean revestidos con incorrupción y con inmortalidad, revestidos de Jesús, son los que hablarán en contra y dictarán los juicios contra la gran Babilonia, el anticristo, el falso profeta y todo lo que usted quiera, pero ya en otra nueva dimensión. Así que en la caída 2 la basamos en Judas 1:6, en 2 de Pedro 2:4 y Génesis capítulo 6 versos del 1 al 4 que estudiamos en el video pasado. Vimos en Génesis 6, a los ángeles caídos se les llama hijos de Dios, pero no hijos como nosotros, sino a un nivel celestial, casi al nivel de Jesús mismo. Por eso sigo diciendo a los oyentes que estos videos son una secuencia. Si se salta uno o varios, se va a perder información importante de los siguientes videos. Ahora, dijimos también que estos ángeles perdieron su arca y que era su principado y su morada. En Génesis también encontramos que a los ángeles caídos son llamados con un término hebreo que en la historia de Israel nunca se ha usado para seres humanos, sino solo para seres celestiales o de los lugares celestiales, que son más que ángeles, y se les llama Benei Ha Elohim. En el hebreo a los ángeles solo se les llama Malakim, Malak, o Malakim es ángeles, es plural, pero nunca se les ha llamado Benei Ha Elohim. Así que estos que nosotros estamos hablando aquí y que vimos en Génesis 6 y que está registrado en Judas como los ángeles caídos y en 2 de Pedro 2:4, no son solo ángeles. Encontramos en Génesis que ellos se les llama Benei Ha Elohim, un término altísimo. Estuvimos viendo también en Job 1:6 y en Job 2:1, donde dice de que los hijos de Dios se presentaron, esa expresión, que se presentaron delante de Jehová y entre ellos estaba Satanás. Esa expresión, se presentaron los hijos de Dios, es la misma expresión de Génesis 6, Benei Ha Elohim. O sea, estos no eran cualquier ángel. Y vimos también que de acuerdo al libro de Enoc, el capítulo 13, y leí yo desde el verso 8, muchos versos del capítulo, bueno, todo el capítulo 13 básicamente, y vimos ahí que dice el libro de Enoc que los ángeles comunes y corrientes, las miriadas y miriadas, o eso quiere decir los millones y millones y millones de ángeles que están alrededor, que han sido creados, ellos no pueden llegar a donde está el resplandor del rostro
de aquel que está sentado en el trono. Los ángeles comunes no pueden. Entonces, estos que dice en Job 1:6 y 2:1 que los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, está hablando de los Benei Elohim. Quiere decir que son más que ángeles, porque el libro de Enoc, el capítulo 13, dice que los ángeles no pueden presentarse ni mirar el rostro refulgente, lleno de gloria, de resplandor de aquel que está sentado en el trono. Así que vimos que el decir que se presentaron delante de Jehová es una cosa muy grande. También vimos que en el Salmo 82, Dios mismo les llamó a ellos dioses y les llamó hijos. Y estuvimos hablando acerca de eso. Esto lo vamos a volver a tomar en los próximos videos, en 1 o 2 videos más probablemente. Vamos a retomar este punto del Salmo 82 en el cual Dios mismo llamó a los Benei el Elión, o los hijos del Altísimo, los llamó hijos y los llamó dioses. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, también vimos que ahí en el Salmo 82, cuando son llamados Benei el Elión o hijos del Altísimo, es una expresión que nunca se usaría para un ser humano, si ni siquiera se usa para los ángeles. A los ángeles en hebreo se les llama malak o malakim, cuando son ángeles. Malakim, así que no es una expresión. Benei el Elión o Benei Elohim es solo para seres celestiales. Vimos también que en el libro de Enoc, bueno, y también en la Biblia, veremos en un segundo, en el libro de Enoc a estos ángeles caídos o a estos Benei Elohim que se rebelaron, se les llama watchers en inglés, o los vigilantes. También vimos acerca de eso. Revisamos también en Daniel capítulo 4 que vimos que ahí dice que estos seres pueden emitir decretos sobre los hijos de los hombres, pueden tomar decisiones sobre los hijos de los hombres y escoger quiénes pueden ser sus reyes o presidentes. Pero estamos hablando de que estos watchers o estos vigilantes que toman esas decisiones sobre los hijos de los hombres lo hacen bajo la autoridad del Altísimo, no son dioses extra o que ellos pueden tomar sus propias decisiones. No, todo está sujeto a la autoridad del Altísimo. Con razón, a veces quedan personas corruptos y malvados en el poder, pero esas peticiones tienen que ser sometidas al Señor, pero el Señor, por alguna razón, que a veces puede ser un juicio a ese pueblo por la dureza de su corazón y por su apatía al Altísimo, por su idolatría. A veces Dios es que permite que líderes corruptos y exceso de mujeres sin valores morales y sin el temor de Dios en sus corazones se levanten y estén oprimiendo al pueblo, porque es un juicio contra la dureza del corazón del mismo pueblo. Y esa puede ser, entre otras, una de las razones por las cuales el Señor ha permitido que el mal progrese, y está profetizado y ya lo hablamos, y esto va a llegar al punto en que todas estas personas que están trabajando con el lado oscuro de este paradigma van a funcionar y seguir funcionando como organizaciones que empujan el globalismo, y según las profecías, malas noticias para nosotros los cristianos, porque el mal triunfará temporalmente. Ahorita le toca al mal crecer, prosperar y triunfar, porque ellos serán el verdugo que Dios va a usar para juzgar y limpiar su iglesia. Y no escaparemos, ciertamente no escaparemos, para que se cumpla lo que fue hablado por el profeta y apóstol Pedro cuando dijo que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Así que tiene que venir un juicio antes que vengan los hijos por los cuales
dice la Biblia de que la naturaleza gime a una esperando la manifestación, dice, de los hijos, de los hijos que llegarán a ser como Jesús. Así que también, como en el caso de Nabucodonosor, vimos que por decreto estos Watchers permitieron o hicieron de que él se volviera loco y actuaba como un animal con las uñas largas y comiendo pasto. Así que vimos en la Biblia 3 pasajes en los cuales a estos ángeles caídos se les llama Benei Ha-Elohim, y la deducción, la conclusión de eso la sacamos porque es el término usado en Génesis 6. También se usa eso en otras expresiones, como en el libro de Jubileos. Se usa también refiriéndose a ese mismo pasaje, y eso ya lo presenté anteriormente. Así que vimos el pasaje de Génesis 6, el pasaje de Job 1.6 y el pasaje de Job 2.1, en los cuales a estos seres se les llama Benei Ha-Elohim. Pero vamos a ver un verso más en el Antiguo Testamento, y va a completar 4 versos que dicen y que hablan acerca de la expresión hebrea Benei Ha-Elohim, y voy a leer en Job el capítulo 38, el verso 7. En este pasaje de Job 38, el Altísimo está confrontando a Job con la realidad de que él no es nada más que hombre, y hace preguntas que tienen que ver con la creación de la tierra. Por ejemplo, en el verso 2 le dice: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le está hablando a Job. Ahora ciñe como varón tus lomos. En otras palabras, amárrate los pantalones. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza Dios a preguntarle a Job cosas de las cuales hacen ver a Job que él es nadie para ponerse a preguntarle cosas a Dios. Entonces Dios le pregunta en el verso 4, Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esa es buena pregunta para cualquier orgulloso, ¿no? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban, verso 7, todos los hijos de Dios. Cuando dice ahí que alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, la expresión hebrea ahí es hijos Benei Ha-Elohim. En otras palabras, cuando él estaba creando la tierra, había alabanza de los Benei Ha-Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Que estos seres estaban presentes, regocijándose con el Creador cuando él estaba creando el planeta. Eso destruye por completo cualquier idea que existe de que son ancianos de Israel, o que son de la descendencia de Sem en Génesis 6, o que son jueces o son hombres honorables. No tiene nada que ver, porque ningún hombre honorable, ningún juez, ningún descendiente de Israel ni siquiera soñaba con existir cuando el Señor estaba creando la tierra. Así que la expresión Benei Ha-Elohim es exclusivamente para estos seres que son más que ángeles, más que malaquim. Pero está diciendo cuando alababan las estrellas del alba y se regocijaban todos los Benei Ha-Elohim. Quiere decir que ellos estaban desde la creación, y probablemente este es un pasaje que tomaremos otra vez más adelante, pero ahorita lo estoy presentando porque este es otro de los pasajes en donde encontramos la expresión hebrea de Benei Ha-Elohim. En conclusión, hasta este punto, y basado en el análisis de los 2 videos anteriores, podemos afirmar un par de cosas. Una, que los ángeles caídos que nosotros conocemos comúnmente eran más que ángeles comunes, más que ángeles reclutas. También que los términos bíblicos del griego
nos revelan que ellos perdieron su arcai, o sea, su principado, que era también a la vez su lugar de morada. Llegamos a la conclusión de que aquellos que lleguen a ser como Jesús van a ocupar la morada y el principado que estos ángeles abandonaron. Y de eso vamos a hablar más también más adelante, pero llegamos a esa como una de las conclusiones de nuestro estudio en los 2 videos pasados. También otra conclusión a la que llegamos es que la Biblia aplica el término Bene Elohim a estos ángeles caídos en Génesis 6. Así que eso es un dato importante. Eso nos hace que entendamos que estos ángeles caídos en realidad eran hijos de Dios, o son, porque todavía existen, aunque están en prisiones de oscuridad, pero son hijos de Dios castigados en este momento y van a perder todo eso. Y está profetizado Salmo 82 que como los hombres morirán. Pero hasta este momento esas son las conclusiones a las que llegamos en los 2 videos anteriores. Ahora, después de ese resumen, pasamos a ver algunas de las consecuencias. Digo algunas porque se me pueden escapar algunos detalles o cosas que no sé. Acuérdese, estos videos son introductorios. Yo estoy introduciendo estos conceptos. Hay muchísimo más que estudiar y sacar de la Biblia, muchas más conclusiones. Pero vamos a ver acerca de la caída 2. Todavía estamos en la segunda vez que los ángeles metieron sus uñas entre la humanidad y su creador. Ahora vamos a ver, hasta este punto ya vimos quiénes son, el rango que tenían, pero ahora vamos a ver consecuencias. ¿Qué son las consecuencias? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue lo que causaron? Vimos que en la caída 1, en el huerto, la consecuencia fue que hubo una separación espiritual con el Creador. El espíritu del hombre, por así decirlo, se apagó, aunque sigue funcionando, pero se apagó espiritualmente en relación a la unión de luz, si se puede decir así, con el Dios de luz. Nos desconectamos y nuestro espíritu está apagado y no estamos funcionando completamente con todo el propósito que tuvo el creador del universo para los hijos de los hombres. Así que el pecado entró por medio de lo que nosotros conocemos como el adversario o Satanás o Hasatán, que es quien intervino para inyectar la humanidad y inyectar el pecado y crear una separación espiritual con el Creador. Esa fue la consecuencia de la primera caída o la intervención de los ángeles en la raza humana. Ahora, la segunda vez, lo que nosotros llamamos ángeles caídos. En la Biblia, después de Adán, no existe, por lo menos yo no he encontrado un registro en la Biblia del nivel de pecado, de corrupción, de impiedad, de degradación moral en la humanidad hasta que vinieron estos ángeles. O sea, desde que Adán cayó en pecado con Eva, digamos, no existía tanta maldad. Ellos no conocían muchas otras cosas profundas que fueron enseñadas por estos ángeles, y ahorita vamos a usar el libro de Enoc para darnos cuenta de algunas de estas cosas que estos ángeles vinieron a enseñar. Pero antes de ir al libro de Enoc, quiero leer con usted lo que ya leímos en Génesis 6 del 1 al 3, que dice así, y aquí vamos a encontrar en la Biblia una de las consecuencias de la caída de estos ángeles y el involucramiento de los humanos con ellos, algo que afectó a los humanos. Dice así, Génesis 6 del 1 al 3, y esto aparece en pantalla, en la Reina de Valera de 1960. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios
que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí está la sentencia, serán sus días 120 años. ¿Por qué? Porque antes de eso la gente duraba 900, 800, 500, 600 años, hermano. Como dice en Isaías 65. Dice allí, y no voy a entrar a eso porque nos vamos a alargar más, eso lo voy a dar en el estudio de Apocalipsis. Pero dice allí en el contexto, si usted busca en Isaías 65 encontrará que menciona el cielo nuevo y la tierra nueva. Y ahí dice en Isaías 65, en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva, en el verso 22 al final dice: porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y eso sucederá después de la segunda resurrección. Pero eso lo voy a explicar después, en donde seremos restaurados otra vez. Pero en este caso, aquí en Génesis 6, una de las consecuencias de la caída de esos ángeles y los hombres respondiendo a esa caída es que nos bajaron los años, hermano. Y el límite son 120, así que con mucha dificultad la gente llega a 100 ahora, pero nos bajaron los años y esa es una consecuencia que será restaurada después del milenio, después de la segunda resurrección. Ahora, quiero decir algo acerca del libro de Enoc. El regreso del libro perdido de Enoc al mundo moderno, porque ese libro estuvo casi en silencio, por así decirlo, estuvo como escondido, estuvo como perdido por más o menos como 1000 años. Pero el regreso de ese libro a la escena, al mundo moderno, se acredita a un famoso explorador que se llamó James Bruce. Y él en 1773, según unos datos que estudié, regresó después de 6 años en Abisinia y regresó con 3 copias de Etiopía del libro de Enoc, copias del libro de Enoc de Etiopía. En 1883, el señor Richard Lawrence publicó por primera vez una traducción al inglés en 1883. Luego salió la edición famosa, que es más o menos la última que tenemos, de R.H. Charles, que fue publicada en 1912. En años posteriores surgieron varias porciones griegas. Luego, con el descubrimiento arqueológico de la Cueva 4 de los rollos del Mar Muerto, se descubrió 7 copias fragmentarias del texto arameo, o por así decirlo en término popular, 7 pedazos, por así decirlo, fragmentos del texto arameo del libro de Enoc. Ahora, además de la copia de 1912, conseguí también una copia del trabajo del señor Richard Lawrence de 1883. Yo tengo una copia de eso. Espero no fallarle, hermano, porque a veces se me olvidan las cosas, pero voy a intentar dejar un link en donde usted puede adquirir una copia en formato PDF. Y bueno, solo está en inglés, de esa copia que yo tengo de 1883. También tengo copia de una versión de un hermano hebreo que restauró el nombre de Yahweh en su traducción. Esto puede encontrarlo en vallitamashiach.com y voy a dejar cómo se escribe en pantalla y también voy a tratar de acordarme de escribir abajo el link para eso. El hermano se llama Lani Mebust, como también aparece en pantalla.
quiero decirle, yo no tengo nada que ver con él, ni siquiera lo conozco, pero he usado alguno de su trabajo, que es del hebreo al inglés. Pero también ahí puede encontrar, yo de ahí saqué una copia del libro de Mateo, del Nuevo Testamento, en hebreo. Y hay muchas cosas más que el hermano tiene disponibles ahí gratuitamente. Ahora, voy a leer algunos pasajes y voy a leer en el libro de Enoch. Y voy a leer una porción de Enoch capítulo 8. Y voy a leer del verso 1 al 9. Ahora, la manera en que lo voy a leer será combinando la versión de Enoch publicada en Londres de 1883 de Richard Lawrence y la versión de R.H. Charles de 1912 y, según mi entender, la versión mejorada con los fragmentos de los manuscritos del Mar Muerto. Entonces dice en Enoch capítulo 8 y verso 1: y Azazel le enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, pecheras de esas de metal para la guerra, la fabricación de espejos, dice una de estas versiones que tengo. Aparentemente ese espejo se usaba en la parte interna del escudo para ver si había enemigos detrás en medio de la batalla. Ahora, en este caso, cuando estoy diciendo espejo, no me refiero a los espejos como los que usamos hoy, en una guerra, se imagina. No, es el bronce pulido o bruñido que podía reflejar figuras detrás de nosotros y que estaba pulido detrás del escudo. A eso me refiero. Pero dice el verso literalmente: y Azazel le enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos, pecheras, la fabricación de espejos y cómo fabricar brazaletes y adornos, el uso de pinturas, el embellecimiento de los ojos, el uso de piedras seleccionadas y de mucho valor, toda clase de tintes. Así que el mundo, dice ahí en el libro de Enoch, fue alterado. Leí Enoch 8:1. Entonces aparece el nombre de este ángel. Es un ángel caído. Azazel es el nombre que tiene este ángel. Y dice que él enseñó prácticamente cómo hacer armas. Los hombres antes, desde Adán hasta ese tiempo en que aparecieron estos ángeles, ellos no habían imaginado que podían hacer armas, que podían hacer cuchillos, que podían hacer espadas para matar a otros hombres, para agredirlos, para que hubiera violencia. Ellos no habían pensado en esas cosas. Eso fue introducido por estos ángeles caídos. Así que esa es una consecuencia. La guerra, la violencia, el matar a otros hombres, estamos encontrando en este verso que leímos de Enoch 8:1, que es una consecuencia. El aprender a hacer espadas, el aprender a hacer cuchillos, el aprender a hacer escudos y pecheras, eso no estaba incluido, eso Dios no quería que sucediera entre los hombres, pero fue una de las degradaciones que hizo este ángel caído que se llamaba Azazel. En el verso 2 encontramos otra de las consecuencias de la intervención, en esta segunda intervención, en esta segunda vez que los ángeles metieron sus manos para enseñarle a la humanidad cosas que no deberían haber sabido. Esta es la descripción de Enoch de la segunda caída o la segunda incursión de ángeles, intervención de ángeles. Dice el verso 2, la impiedad creció, la fornicación se multiplicó y ellos transgredieron y corrompieron todos sus caminos, o sea, los caminos de los hombres. La gente se entregó a esas cosas. Y la otra versión que tengo de Enoch dice que la impiedad creció, dice esta versión, la fornicación se multiplicó. En otra versión dice que el adulterio se multiplicó. Pero cualquiera que sea la expresión en la Biblia,
La palabra fornicación en realidad no solo se refiere a alguien que tiene relaciones sin haberse casado, sino que está incluyendo muchos otros aspectos de carácter sexual o prácticas de carácter sexual que pueden ser contados dentro o bajo de la expresión de la Biblia de la fornicación. Así que la impiedad creció y dice que la fornicación se multiplicó y corrompieron todos los caminos de los hombres, transgrediendo todo y faltando a todo lo que era bueno. En el verso 3 menciona el nombre de otro ángel, Amasrás, que también se le llama Semiasa, enseñó encantamientos. Mira, hermano, enseñó cómo hacer brujerías, en otras palabras, cómo hacer hechicería, y enseñó el corte de raíces, mire, de plantas o de árboles. ¿Para qué? Para hacer pociones mágicas. De ahí vienen esas cosas. El ángel caído que hizo eso y que enseñó eso a las mujeres se llama Amasrás y Semiasa. Enseñó encantamientos y enseñó el corte de raíces. Verso 4, Enoc 8:4. Armaros enseñó a resolver encantamientos. Mire usted, el ángel caído Amasrás o Semiasa enseñó cómo hacer encantamientos, cómo hacer brujerías, como le dicen en algunas partes, cómo hacer trabajos, le dicen. Y cómo usar el corte de raíces para hacer pociones mágicas. Pero este otro ángel, Armaros, enseñó cómo deshacer esas brujerías, esos amarres, cómo deshacer esas brujerías, esos encantamientos, cómo resolverlos. El problema es que cuando alguien va a que le resuelvan uno de estos asuntos, no sabe que el que está resolviendo procede de la misma fuente. Es tan malo como el que hizo el amarre. Así que la gente se engaña porque su corazón es duro y entrenegrecido y no se quieren rendir a Dios. Verso 5 dice que el ángel caído Baraquillal enseñó astrología y observar las estrellas, todos los derivados. Hermano, de eso de astrología vienen tantos derivados, hermano, que vienen a ser de esa expresión, astrología. Así que es un ángel caído que se llamó Baraquillal y Dios no tenía la intención de que los hombres supieran esas cosas. El verso 6, Enoc 8:6, Aquibeel, también en otra versión se le llama Cocarer, él enseñó a los hombres el conocimiento de las señales o de las constelaciones, a leer, por así decirlo, los signos del zodíaco y las constelaciones y señales. Por eso yo soy un poco escéptico, hermano, de la gente que, no digo que no hay que informarse, pero hay hermanos en Cristo que se meten tanto a eso que yo creo que ya se les pasa la mano y se van a extremos que no son la voluntad del Señor. Por eso tenemos el Espíritu para que Él nos vaya guiando, pero creo que hay hermanos que se salen del comal. Verso 7, Enoc 8:7, Tam-el, así se llamaba un ángel caído, Tam-el, enseñó astronomía, dice esta versión. Verso 8, Azaradel, que también se le llama Asder-el o Sariel, enseñó el curso de la luna y cómo engañar a los hombres. Mire, hermano, ahí está el origen del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Cómo engañar a los hombres. Qué terrible. Pero este ángel caído, Asder-el, enseñó el curso de la luna
y cómo engañar a los hombres. Esas cosas no habían subido al corazón de los hombres. Ellos no tenían idea de que ellos podían hacer esas cosas, esas malicias y esas cosas entraron en los hombres, en la raza humana, y han causado tanto daño hasta el día de hoy. Todo esto que estoy leyendo en esta lista está funcionando hoy en muchos aspectos y ha crecido y se ha ramificado, se ha perfeccionado. Ahora, una de las versiones que tengo agrega 3 cosas más y 3 nombres de 3 ángeles más. Uno dice que Ezequiel, él enseñó el conocimiento de las nubes. Araquí, él enseñó las señales de la tierra. Y Shamsi, él enseñó las señales del sol. En Enoc, capítulo 7 y verso 2 dice: y cuando los ángeles, los hijos del cielo, las vieron, o sea, vieron las mujeres, se enamoraron de ellas. Otra versión dice que les entró deseo o codicia en su corazón, diciendo los unos a otros: vamos y seleccionemos para nosotros mujeres de la progenitura de los hombres y concibamos hijos. El verso 10 dice en Enoc 7:10, dice: entonces tomaron mujeres, cada uno escogiendo para sí mismo a quienes comenzaron a aproximarse y con quienes cohabitaron, o sea, tuvieron relaciones sexuales, enseñándoles hechicería, encantamientos y cómo dividir las raíces y árboles. Otra versión dice: les enseñaron acerca de las plantas. Otra versión, en la parte donde dice de que estos ángeles caídos a las mujeres que tomaron, les enseñaron hechicería, les enseñaron artes mágicas, les enseñaron lo que ellos llaman medicina mágica. Así que esta lista, hermano, es la raíz y el inicio, hermano. Nos da una idea amplia del origen de muchas cosas que se practican el día de hoy. Y vemos ahí cuál es su origen. Y no solo se practican, hermano, sino que están creciendo, se han perfeccionado en gran manera. En cada día que pasa siguen aumentando la depravación y la amplitud del pecado y de la maldad delante de los ojos de los hombres y de Dios. Así que vemos de que en esa lista encontramos que la fabricación de armas y la preparación para la guerra es el origen de la carrera armamentista, y de la industria de las armas viene de los ángeles caídos. El aumento en la fornicación, que como dije es una expresión bíblica que incluye muchos tipos de pecados relacionados con sexo y con inmoralidad, están incluidos ahí. Muchos tipos de pecados en los que usted pueda pensar están incluidos dentro de fornicación. No solo es que una persona tiene relaciones sin haberse casado por diversión o por dinero. También vemos ahí en esa lista que ahí está el origen de las brujas. Pero no se engañe, hermano. No vaya a pensar de que las brujas son lo que pintan las películas de una señora horriblísima con una nariz, con una terrible verruga en la nariz y verdes y en un bosque. Que no dudo también que haya de esas, pero las brujas ahora están modernizadas, hermano, a niveles de muchos jóvenes, muchas muchachitas jóvenes están involucradas en brujería y nosotros tenemos que despertarnos a esa realidad. Ahí está el origen de la hechicería y todos sus derivados, hermano, que son tantas las cosas: lectura de las cartas, magia amarilla, magia blanca, magia negra, magia roja, adivinación. Hermano, la lista es innumerable y usted probablemente la sabe más que yo. Brujería, amarres, pociones, magia, encantamientos, desamarres, vudú, etcétera, etcétera, hermano. Hay tantas cosas: la astrología, la lectura de los astros, la lectura
de los signos del zodíaco, todas esas cosas, ya vemos entonces que fue una consecuencia de la caída número 2. Aprovechando la foto que está ahorita en pantalla, en la parte superior izquierda está un libro de receta que aparentemente es un libro real de brujas reales. Mi punto es que existe un manuscrito misterioso que se llama Voynich Manuscript. Y yo hice un recorte porque me iba a salir demasiado largo este video. Pero usted en la lista de los videos, si usted está interesado, puede ver mi opinión un poco acerca de eso. Porque yo creo que está relacionado con los ángeles caídos y ahí hago algún comentario a ese respecto. Ahora, hubo otra cosa más que ya he mencionado en otros pasajes y en otros videos acerca de la caída número 2, la segunda vez que estos ángeles intervinieron en la humanidad para interrumpir la relación entre la humanidad y nuestro Creador, el Creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y de lo que estoy hablando es que otra consecuencia que ya hemos visto antes es el hecho de que fue el inicio de la actividad paranormal. Ya he dicho yo anteriormente que en el juicio que se dio por medio del profeta Enoc, los ángeles trataron de regresar al cielo y trataron de volver y arrepentirse, pero no pudieron. Entonces, cuando no pudieron, enviaron o le hicieron petición a Enoc, que Enoc fuera por ellos a consultar al Altísimo. Ahora, cuando Enoc vino de la presencia de Dios para traer de regreso un mensaje de parte de Dios a los ángeles, vino con un mensaje de condenación, hermano, muy terrible. Y parte de el castigo que ellos tuvieron por eso está relacionado con los hijos que salieron de los ángeles y las mujeres, los cuales son los gigantes. Y se decretó en los cielos que cuando un gigante muriera, su espíritu iba a vagar por la tierra. Y hay otra expresión en otro lugar que dice también debajo de la tierra. Así que cada vez que un gigante moría, su espíritu quedaba vagando en la tierra. Y como ya he mencionado anteriormente, solo lo voy a mencionar otra vez, eso está en el libro de Jubileos. Después del diluvio, cuando Noé y sus hijos ya salieron a tierra firme, y ellos empezaron a cultivar y empezaron a multiplicarse y empezaron a nacerles hijos, los hijos de Noé vinieron a él porque ellos venían con la queja de que había demasiados espíritus de los gigantes vagando por la tierra e influenciando la mente de los niños, de sus hijos, de los nietos de Noé. Entonces Noé se presentó delante de Jehová con esa petición y se decretó en los cielos de que el 90% de los espíritus inmundos que vagaban por la tierra, los espíritus de los gigantes que iban muriendo, que habían muerto, mejor dicho, para ese tiempo del diluvio, que el 90% fueran encerrados en el abismo. Y ya he mencionado yo, ese abismo será abierto en Apocalipsis 9 con la quinta trompeta. Y aquí va a ser un nido de demonios la tierra, hermano, en ese entonces. Terrible, eso viene, es profético. Pero mi punto es de que si el día de hoy, hermano, hay actividad paranormal en diferentes partes del mundo, por todas partes hay actividad paranormal, hay gente endemoniada, hay gente poseída, hay gente de diferentes niveles de manifestaciones demoníacas, hermano. Ese solo es
el 10% conforme al libro de Jubileos. Solo es el 10%. ¿Se imagina usted cuando se ha abierto el abismo que salga el otro 90%? Hermano, esto va a ser cosa terrible. Así que aquí dejo esta información. Otra de las consecuencias entonces de la caída de estos ángeles es el inicio o el origen de la actividad paranormal entre los hijos de los hombres. Voy a leer en Enoc el capítulo 15, verso 8 en adelante, y dice así: Ahora los gigantes, quienes fueron nacidos de espíritu y carne, serán llamados sobre la tierra espíritus inmundos, y sobre la tierra será su habitación. Espíritus inmundos que proceden de la carne, porque ellos fueron creados de arriba, de los watchers santos, dice aquí, de los vigilantes santos, fue su principio y su fundamento primario. Espíritus inmundos serán sobre la tierra, y los espíritus de los impíos serán llamados. La habitación de espíritus del cielo debería ser en el cielo, pero sobre la tierra será la habitación de espíritus terrestres, quienes son nacidos en la tierra. Verso 9. Los espíritus de los gigantes serán como nubes, o sea, como fantasmas, como esa apariencia que nosotros hemos visto en videos de las apariciones o de la molestia de actividad paranormal. Los espíritus de los gigantes serán como nubes y causarán opresión, causarán corrupción, causarán caída, causarán contención y serán como un morete sobre la tierra. Mira, hermano, verso 10. Ellos causarán lamentación. No podrán comer comida y andarán sedientos y estarán escondidos. Quiero llamar su atención a esta expresión, porque si usted se ha fijado, cada vez que hay apariciones o avistamientos de fantasmas o de seres extraños en lugares vacíos, en lugares desolados, en bosques, en desiertos, en casas abandonadas, en edificios abandonados, cada vez que hay de eso o cosas que han sido filmadas por cámaras de seguridad y otras cosas, siempre se ve como que estos seres como que huyeran del hombre, como que tuvieran miedo, pero no tienen miedo, hermano. Lo que pasa es que tienen mandamiento, tienen orden de arriba, de que ellos no pueden salir. Cuando lo hacen, y ya hablé de esto en otros videos anteriores, es porque todavía hay cierto ADN que todavía está en el mundo, que circula, y que hay ciertas personas que sin saberlo son descendencia o tienen cierto ADN con deformidades aún físicas que pertenecen a los gigantes. Y un ejemplo de eso, ya lo di antes, pero lo voy a poner en pantalla. Hay familias enteras, estoy poniendo en pantalla una familia de 14 personas, en las cuales todos tienen 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. ¿Qué es eso? Según el libro de Crónicas, David y Goliat tenía 6 dedos en la mano y 6 dedos en los pies, era un gigante, y sus hermanos también. Era una característica bíblica en la cual se muestra de que los gigantes tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Lo que estoy tratando de decir es que todavía hay genética de los gigantes en el mundo, en ciertas personas. Eso no es generalizado, es esporádico, pero sí existe. Y la muestra de eso lo estoy poniendo en pantalla. Un niño en Cuba, en Filipinas, en China, en diferentes partes. Estoy poniendo
un ejemplo acerca de eso. Entonces, en las personas que ellos buscan y se manifiestan son aquellos que tienen cierto ADN que proviene de esa descendencia. Y el libro de Enoc sigue diciendo: y ellos no se levantarán contra los hijos de los hombres ni contra las mujeres, porque ellos vendrán durante los días de la matanza y la destrucción. Por eso le digo yo que eso va a ser cumplido, creo yo, en Apocalipsis capítulo 9. Que ellos van a volver, dice, que ellos vendrán durante los días de la matanza y la destrucción. Según mi entendimiento, ¿cuándo va a ser eso? En Apocalipsis 9, durante la quinta trompeta, según mi entendimiento. Si estoy equivocado en eso, no está bien, hermano, no se preocupe si usted no acepta eso, está bien. Lo más importante es que usted y yo cultivemos una relación personal con el Padre y con el Hijo, y que además, como ya he dicho en otras ocasiones, aprendamos a escuchar la voz del Padre para ir y hacer lo que Él nos dice que hagamos. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo Yeshua, dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y con esto concluyo el video número 9. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón, desde ahora y para siempre. Amén.